Somos la Iglesia Metodista de México, AR, Templo El Divino Redentor, en San Vicente Chicoloapan, Estado de México. Hoy es el domingo 5 de septiembre del año de gracia 2021. Es el 15º domingo después de Pentecostés. Escuchemos la editorial. Jesús nos hace oír y hablar. La salvación de Dios se presenta haciendo el bien al ser humano. Jesús hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Su primera acción con el sordo que apenas podía oír es apartarlo de la gente, tratarlo humanamente, hacerle sentir que es acogido y respetado en medio de su limitación. Después le abre los oídos y suelta la atadura de su lengua. La actitud de Jesús con las personas despreciadas y marginadas en su mundo social, antes que hacerles un milagro e imponerles las manos tal como le pedían, es tratarlos humanamente. Jesús reconoce al otro como persona sin prejuicios culturales o religiosos. El sordo y mudo era enfermo y extranjero. El Evangelio es proclamado sanando las dolencias del pueblo, no sin antes humanizar el trato con la persona. Esta es la liturgia de este domingo 5 de septiembre del 2021. Escuchemos el introito. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Salmo 145, 1 al 3. Escuchemos un preludio mientras meditamos en las palabras del salmista. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la presencia de Dios en este día del Señor Jesucristo. Domingo tras domingo, en la Escuela de Jesús, vamos escuchando sus consignas para nuestra vida de seguidores suyos. Son estampas concretas, sencillas, pero comprometedoras, que nos obligan a mirarnos al espejo del Evangelio y a comprometernos a vivir según los mandatos de Jesús, y esto será lo mejor para nuestra vida. Dispuestos a seguir dejándonos instruir por Jesús, comencemos esta celebración. Pongámonos de pie, cantemos todos cantos de alabanza y adoración a Dios, que lo merece todo de nosotros. Cantemos el himno, Dad a Dios inmortal alabanza. Dad a Dios inmortal alabanza, su merced, su bondad nos inunda, en su gracia prodigios fecunda, sus mercedes humildes cantar. Al Señor de señores da gloria, Rey de reyes, poder sin segundo, morirán los señores
pasiones vio en vicios sumidas y sintió compasión en su seno. De prodigios de gracia está lleno, sus mercedes humildes cantar. A su pueblo llevó por la mano, a la tierra por él prometida. Por los siglos sin fin le da vida, y el pecado y la muerte caerán. A su Hijo envió por salvarnos del pecado y la muerte inherente. De prodigios de gracia es torrente, sus mercedes humildes cantar. Por el mundo su mano nos lleva y al eterno descanso nos guía. Su bondad vivirá eterno día, cuando el mal no ha de hallarse jamás. Tengamos el llamamiento a la adoración. Vengan, cantemos al Señor con alegría. Cantemos a nuestro protector y salvador. Entremos ante su presencia con gratitud y cantemos himnos en su honor. Porque el Señor es Dios grande, el gran Rey. Él tiene en su mano las regiones más profundas de la tierra, y suyas son las más altas montañas. El mar le pertenece, pues Él lo formó. Con sus propias manos formó la tierra seca. Vengan, adoremos de rodillas, arrodillémonos delante del Señor, pues Él nos hizo. Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo, ovejas de sus prados. Escucharemos hoy lo que Él nos dice. Amén. Hermanos, unámonos en la oración de invocación todos juntos. Grano por grano formaste las montañas, las playas, los desiertos y las tierras abundantes. Gota por gota hiciste brotar los mares, los ríos y las lluvias. Nos diste el privilegio de acariciar a toda tu creación. Nos donaste el sueño de nuevas naciones terrestres y reinos celestiales. Nos cubres con tu brisa profunda de amor y con el cariño cálido de tu Hijo amado, quien subió la montaña, donde su cara brilló como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz en la santa transfiguración. Oh Dios de nuestro pasado, presente y futuro, desde los tiempos de Abraham, tu pueblo ha confiado en ti, y en esta tarde tu pueblo pide tu presencia para que refresques de nuevo nuestras almas y corazones con el agua de vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cantemos el himno Cristo me ayuda por Él a vivir. Hasta que
Amén, gloria a Dios. Tengamos la primera lectura del Antiguo Testamento. Busquemos el libro del profeta Isaías, su capítulo 35, y le daremos lectura alternada del versículo 4 al 7. Isaías 35, del versículo 4 al 7, en forma alternada. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Amén. Cantemos el himno Pecador, ven al dulce Jesús.
doctor celestial, y hallarás en su sangre también medicina que cure tu mal. Venga Él, que te espera tu buen Salvador. Venga Él, que te espera tu buen Salvador. Oh, recuerda tu yo del redil. He aquí tu benigno Señor, en los hombros llevada será, que tan dulce y amante pastor. Venga Él, que te espera tu buen Salvador. Venga Él, que te espera tu buen Salvador. Sigamos alabando a nuestro Dios con el himno Iglesia de Cristo. Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera velando a tu justo Señor. Jesús, el esposo, vestido de honor, viniendo se anuncia con fuerte clamor. Si falta en algunos el santo fervor, la fe sea en todos el despertador. Velad, compañeros, velad sin temor, está con nosotros el Consolador. Quien sigue la senda del vil pecador se entrega en los brazos de un sueño traidor, mas para los siervos del buen Salvador, velar esperando es su anhelo mejor. Amén, gloria a Dios. Tengamos la celebración de la palabra. Señor, santifícanos por tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Busquemos en la epístola del apóstol Santiago, el capítulo 2, y leeremos en forma alternada del versículo 1 al 5. Santiago 2, del 1 al 5, en forma alternada. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Amén. Ahora vayamos al Evangelio según San Marcos y busquemos el capítulo 7 y le daremos lectura alternada del versículo 31 al versículo 37. Evangelio según San Marcos, capítulo 7, del versículo 31 al 37.
Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Amén. Hermanos, preparémonos para recibir el mensaje de nuestro Dios en labios del pastor, con el tema Jesús nos libera y nos da esperanza. Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Nuevamente nos reunimos este domingo. Hemos alabado al Señor y ahora estamos receptivos por la obra del Espíritu Santo para que esta palabra de Dios llegue a nosotros y produzca vida. Esa vida que ya Dios nos dio a través de su Hijo Jesucristo, pero que nos fortalezca cada vez más y más. Mire usted, la buena noticia de que Dios viene en persona a salvar a su pueblo, anunciada por el profeta Isaías en la primera lectura, se hace realidad en el Evangelio que acabamos de escuchar. Aquel Dios cercano de Isaías camina entre su pueblo en Jesús y sigue entre nosotros tratando de curar nuestra mudez y nuestra sordera, porque hay muchos que oyendo no quieren oír y pudiendo hablar prefieren callar. O porque hay mucha gente en el mundo a quien se le ha hecho callar su voz y se restringe lo que debe oír. Pero hoy Dios viene a darnos un mensaje de liberación y de esperanza. Esperamos que todos hayan puesto atención a las lecturas de hoy, porque como el sordomudo cerramos muchas veces los oídos a la palabra de Dios que viene a iluminarnos y pegamos la lengua al paladar, incapaces de comunicar a otros la buena noticia. Abramos ahora los oídos de nuestro corazón a la palabra que hemos leído hoy, para que al salir de este lugar vayamos a gritar a los cuatro vientos que Cristo vive, camina entre nosotros y que es capaz de liberarnos y darnos su salvación, que es capaz de hacernos oír y hablar, de escuchar su voz y proclamar su palabra. El profeta Isaías comienza anunciando a un Dios que viene en persona a liberar y salvar a su pueblo. Es el anuncio de un Dios cercano, tan cercano como el que nos presenta el Evangelio. Un Jesús que camina entre la gente, tocando al enfermo, habla con él, un Dios que escucha a su pueblo y le comprende y atiende. Por eso, los conocidos de aquel sordomudo se atreven a llevárselo para que lo cure, porque saben quién es Jesús y que no les va a ignorar en su intento de ayudar a aquel enfermo. Ese es el mismo Cristo al que nosotros conocemos y al que servimos. Camina entre nosotros, nos toca, se acerca a nuestro dolor, se compadece de nuestros padecimientos, nos escucha y atiende nuestras súplicas. El problema es que también nosotros podemos estar padeciendo de esta terrible enfermedad de la sordera, y no podemos escucharle, o pudiendo escucharle, preferimos hacernos los sordos e ignorar su mensaje. También puede estar sucediendo que muchos están ansiosos, hambrientos de escuchar la palabra de Dios, pero aquellos a quienes Dios nos soltó la lengua, preferimos callar y no proclamar las maravillas que el Todopoderoso ha obrado en nosotros, ni mucho menos cumplir aquel mandato de ir por todo el mundo y anunciar la buena nueva. Y es que, aunque parezca mentira, vivimos hoy en un mundo enfermo, porque abunda en ruidos y anda escaso de palabras, un mundo en el que todos hablan y pocos escuchan, un mundo que no está sano. Hay inflación de discursos, pero faltan verdaderos oyentes. Todos tendríamos mucho que decir a los demás, pero no encontramos tiempo para escucharles. Y todos enfermamos un poco cuando no nos sentimos en el fondo de nosotros mismos
escuchados y atendidos. Desatendemos a nuestro prójimo, cerramos oídos y entrañas a sus necesidades, y lo que sucede en nuestra relación con los demás no difiere mucho de lo que acontece en nuestra relación con Dios. Nos defendemos de Él prestándole apenas atención y nos sentimos de Él desatendidos, al no dedicar tiempo ni energías en comunicarnos con Dios. Nos estamos convirtiendo cada día más, a pesar de lo mucho y bien que hablamos, en hombres que no se escuchan, que se desconocen, y en creyentes que no hablan con su Dios, que lo desconocen. Porque falta gente que con capacidad de escucha y con voluntad de comunicación. Porque abundan entre nosotros los sordos y los mudos. El mundo está volviéndose menos humano y nuestro Dios más desatendido. Ese Dios cercano no solo se acerca al pueblo de Israel, sino a los extranjeros, a los paganos. Si el Evangelio del domingo pasado nos dejaba claro que no hay nada impuro, hoy nos hace ver que tampoco hay hombres indignos de recibir la buena noticia. Marcos, el evangelista, nos presenta esa visión de la salvación, por lo que los no judíos tenemos la oportunidad de conocer y tener cerca al mismo Jesús. El milagro de hoy sucede en Decápolis, esto quiere decir en tierra extranjera. De este modo, el sordomudo al que Jesús cura se convierte en símbolo de las gentes paganas que en otro tiempo no podían escuchar la voz de Dios ni responderle con la alabanza. Jesús ha inaugurado un pueblo nuevo donde nadie es marginado por su raza o cultura y todos pueden escuchar y alabar a Dios. Nuestras comunidades, nuestra iglesia, tampoco debe marginar a nadie ni por su raza, ni por su color de piel, ni por su condición social, como lo ha dicho Santiago en la segunda lectura del día de hoy. En el relato del Evangelio que hemos escuchado y leído, Jesús actúa como el artífice de la creación. Toca las zonas enfermas. Primero le toca los oídos con sus dedos y se los abre. Luego toma saliva de su boca y le toca su lengua. Este gesto, extraño para nosotros, tenía en el mundo antiguo un significado más claro, porque la saliva se usaba como medicina. Por su aspecto oleoso se la compara con el aceite que era materia de la unción. El detalle importante de este hecho es que el enfermo confía plenamente en Jesús y deja que haga con él lo que quiera y como quiera, no opone resistencia. También hoy Jesús quiere tocarte, sanarte y liberarte, pero debemos dejarnos tocar por Él y permitirle que te libere y sane a su modo. Debemos dejarlo de ser Dios y que, como tu Dios, haga las cosas a su modo y en su tiempo. Muchos, es cierto, se acercan a Dios pidiendo esas sanaciones y liberaciones, pero ya llevándole la receta al Señor Jesús. Eso no es dejar a Dios ser Dios. ¿Este sordomudo buscó a Jesús él solo? No, mis hermanos. Fueron sus conocidos quienes quisieron presentárselo a Jesús, que venía de camino, y quienes le pidieron en su nombre que le impusiera las manos. Él aceptó de buen grado todo cuanto los demás hacían en su nombre. Más que su propio interés fue la compasión de cuantos le rodeaban lo que logró su curación. Muchos se aíslan y pretenden practicar una religión verticalista. ¿Cómo es esto? Mi Dios y yo y mi Dios. Yo me confieso directamente con Dios, yo tengo intimidad con Él, pero, ¿verdad?, así dicen algunos. No me reúno para el culto los domingos, ni en mi casa, ni con mi familia. Así se expresan algunos otros, despreciando una vida en comunidad, una vida en iglesia. El milagro de hoy fue posible solo porque otras personas llevaron al sordomudo hasta donde estaba Jesús. Se lo presentaron y pidieron por él, intercedieron por él ante Jesús. Al aislarte con tus problemas, te llevará a la desesperación y terminarás en la oscuridad. Por eso, mis hermanos, debemos buscar a Dios en comunidad y veremos cómo surgen muchas personas que están prestas a ayudarnos e interceder por nosotros. Y aquí algo nos queda claro. Otros interceden por el enfermo.
es que hay momentos en los que desfallece nuestra fe y nos sentimos tan agobiados y aturdidos que son otros los que deben acercarnos a Dios, porque solos no podemos. Y ahí la importancia de la vida en comunidad. Y aquí tenemos a los discípulos de Jesús, probablemente una de las tareas más urgentes que realizar para sanar de raíz nuestro mundo. Deberíamos ser como aquellos hombres que llevaron al sordo mudo a Jesús. No esperaron a que Él se lo pidiera, les bastó saber que Jesús pasaba para presentárselo, y así lo salvaron de su silencio y de la incomunicación. Mis amados hermanos, debemos llevar a Jesús a todas aquellas personas que nosotros conocemos y sabemos que necesitan de Dios, que necesitan experimentar la misericordia de Dios en sus vidas y en sus familias. Y sí que hay muchas a nuestro alrededor, comenzando por nuestras propias familiares. Hay muchas familias sordas y mudas en las que nadie escucha ni los consejos de los padres. Hay sordera y mudez, porque hay tanto ruido que entorpece la comunicación entre sus miembros o porque cada uno habla su propio idioma. Es lamentable que se hayan perdido esos momentos de diálogo que hace años se tenía y que hoy muchos, en vez de platicar a la hora de la comida o de la cena, se sientan en torno a la mesa, sí es cierto, uno frente al otro, pero cada quien con su teléfono celular, sin hablar nada, sino perdiendo su tiempo valioso para la familia, la comunicación entre los unos y los otros, viendo las redes sociales o cosas sin sentido ni valor alguno. Se ha perdido ese contacto, mis amados hermanos. ¿Cómo lo vemos en el Evangelio de hoy? Jesús tocando al enfermo, porque la tecnología ha vuelto simplista nuestras relaciones sociales y familiares. Y así, en vez de visitar a nuestro vecino y platicar con él y tener un contacto humano, y en este tiempo de pandemia muy difícil, pero podríamos voltearnos hacia nuestros familiares que viven con nosotros, que allí cohabitan con nosotros en nuestro hogar. Preferimos mandarle un WhatsApp hasta a nuestro hermano, a nuestro hijo o nuestro familiar que está en la habitación contigua, le mandamos un mensaje, ¿verdad?, por WhatsApp para comunicarle nuestro deseo. Hay dos detalles finales del Evangelio de hoy que quiero compartir con ustedes. Jesús da su instrucción acerca del llamado secreto mesiánico, prohibiéndole al sordo mudo, ahora que ya puede oír y hablar, que se lo cuente a los demás, que lo guarde el secreto, que guarde silencio. Eso es porque el reino ha llegado, pero todavía no puede hacerse evidente a todos. Existe el peligro de deformar la obra de Jesús, de olvidar que vino a realizar el reino por un camino de la humildad, el silencio y la cruz. Pero la instrucción no surte efecto. Cuanto más se lo mandaban, más lo publicaba. Para Marcos, esta aparente desobediencia es más bien el colmo del gozo por la experiencia de la salvación que ha llegado. No podemos callar lo que hemos visto y oído, decían los apóstoles. El sordo mudo no pudo guardar para sí lo que Jesús le había hecho. Verse libre de su mudez lo convirtió en un predicador. No quiso silenciar el milagro, pues lo que Dios había hecho en él no le pertenecía. Convirtió su experiencia personal en contenido de su proclamación de Cristo. Y es que, ayer como hoy, quien ha conocido a Cristo, mis amados hermanos, y se ha sentido por él sanado, no logrará callárselo. Quien ha sido liberado de su silencio arriesgará incluso la obediencia debida con tal de decir su experiencia. Todo lo que hemos visto, vivido y oído de nuestro Señor Jesucristo, debemos proclamarlo a los cuatro vientos, porque nuestro testimonio servirá para que muchos también crean y se acerquen a Dios. Por último, se menciona la reacción de la multitud de la que Jesús se había apartado, pero que seguía atenta a los movimientos del profeta de Galilea. Ellos proclaman con fuerza: todo lo ha hecho bien. Es un eco de Génesis 1:31, la última frase del relato de la creación. Vio Dios que todo lo que hizo estaba bien. Jesús es Dios que ha venido a rehacer esta creación enferma y a restablecer al hombre en su condición de Señor de la creación. La multitud agrega: hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Esta frase es tomada del profeta Isaías 35:5. Es verdad, en Jesús ha llegado a su plenitud la obra
anunciada por los profetas. Mis queridos hermanos, hoy más que nunca necesitamos de hombres y mujeres que sepan comunicarse, que quieran dar testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida y empleen tiempo para escucharnos. Necesitamos de creyentes abiertos que creen comunidades donde la palabra no se niegue a nadie y donde la atención esté asegurada. Si nuestra iglesia a todos los niveles no logra ser una comunidad abierta, un lugar para la escucha del otro, no será una comunidad sana, ni mucho menos podrá considerarse cristiana. Que el Señor Jesús nos ayude en este proyecto, amados hermanos, amada iglesia, y que esta palabra caiga en buena tierra, porque Dios quiere que produzca mucho fruto, y entonces el Señor no nos deja solos, el Espíritu Santo está con nosotros para producir ese fruto abundante que le dé la honra y la gloria a Dios. Bendiciones, mis amados hermanos. Continuamos ahora, hermanos, con el ofertorio en la presentación de diezmos y ofrendas, con el siguiente texto. El que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Sed fieles en lo poco y en lo mucho también, porque todo aquel que ama solo sabe dar con sinceridad. Nadie puede amar sin evitar el poder dar. El egoísmo no puede habitar en el corazón del que sabe amar. Cuán bueno es darle a Dios lo que a Él le pertenece, el santo diezmo y la ofrenda con amor, y las ventanas de los cielos se abrirán, las bendiciones para el fiel siempre abundarán. Probadme ahora, nos invita nuestro Dios, y para siempre sobreabundará su amor. Tengamos la consagración con el himno Bendice nuestra ofrenda. Bendice nuestra ofrenda, oh Dios, que presentamos con amor. Es prueba fiel de gratitud por tu bondad en plenitud. Amén. Hermanos, tengamos el sacramento de la Santa Cena, que ustedes hayan preparado el pan, el jugo de uva, las copitas. Celebremos esta Santa Cena. Mis amados hermanos, tengamos el ritual de la Santa Cena. Ustedes, los que verdaderamente y sinceramente se arrepienten de sus pecados y están en caridad de amor con sus prójimos y hacen propósito de llevar vida nueva, siguiendo los mandamientos de Dios, andando de hoy en adelante en sus santos caminos, lleguen aquí con fe y tomen este santo sacramento para su consuelo y hagan su humilde confesión a Dios Todopoderoso, y si les es posible, poniéndose de rodillas. Digámosle a nuestro Dios: omnipotente Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, creador de todas las cosas, pues de todos los hombres confesamos y lloramos por muchos pecados y maldades que con frecuencia hemos cometido gravemente de pensamiento, palabra y obra, contra tu divina majestad.
De veras nos arrepentimos y nos dolemos amargamente de todas nuestras culpas. Su memoria nos aflige. Apiádate de nosotros, misericordiosísimo Padre. Por el amor de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, perdónanos todo lo pasado y concede que en adelante te sirvamos y agrademos en novedad de vida para gloria y honra de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos. Es verdaderamente digno y justo y de nuestro deber que en todo tiempo y en todo lugar te demos gracias, oh Señor, Santo Padre, omnipotente y eterno Dios, porque tú sacias de favores a todo ser viviente. Los ojos de todos están puestos en ti y tú les abres tu mano pródiga para colmar la creación de frutos abundantes. Delante de nosotros preparas una mesa con los manjares de la paz y la fiesta del reino venidero, en medio de una alegría expectante, y nos colmas del poder de tu Espíritu para compartir el mensaje de tu amor y salvación. Por tanto, con ángeles y arcángeles y con toda la compañía del cielo, alabamos y magnificamos tu glorioso nombre, ensalzándote siempre y diciendo: Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Gloria sea a ti, oh Señor Altísimo. Amén. Cantemos la doxología, Gloria Patri. Gloria demos al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu, como eran al principio, son hoy habrán de ser eternamente. Amén. Tengamos la consagración. Santo eres en verdad, Padre de infinita misericordia, te bendecimos por tu Hijo Jesucristo, al que enviaste para predicar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, proclamar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos y anunciar el año agradable del Señor. Sanó los enfermos, dio de comer a los hambrientos y comió con los pecadores. Él extendió sus brazos sobre la cruz y se ofreció en obediencia a tu voluntad, el sacrificio perfecto y suficiente por todos los seres humanos. En la noche en que iba a ser entregado al sufrimiento y a la muerte, nuestro Señor Jesucristo tomó el pan y, habiendo dado gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que es dado por vosotros, haced esto en memoria de mí. Igualmente, después de la cena, tomó el cáliz y, habiendo dado gracias, les dio a ellos diciendo: bebed vosotros todos de esto, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto cuantas veces lo bebiereis en memoria de mí. Amén. Mis amados hermanos, repitamos el Agnus Dei, el Cordero de Dios. Oh Cristo, Cordero de Dios, tú que quitas los pecados del mundo, ten misericordia de nosotros. Oh Cristo, Cordero de Dios, tú que quitas los pecados del mundo, ten misericordia de nosotros. Oh Cristo, Cordero de Dios, tú que quitas los pecados del mundo, danos tu paz. Amén. Gloria a Dios. Sigamos alabando a nuestro Dios ahora con el himno Dulce Comunión. De mi Salvador, qué gran bendición en su paz me da.
Así es, amados hermanos, libres, salvos, en los brazos de nuestro Salvador. Con este gozo, con esta confianza, con esta seguridad que nos da el Señor Jesucristo, participemos de la Santa Cena, de los elementos que ya han sido consagrados. Así es que comamos este pan, que es símbolo del cuerpo del Señor Jesucristo, que fue entregado en la cruz. Y también ahora bebamos este jugo de uva, que es símbolo de la sangre que el Señor Jesucristo derramó en la cruz. Celebremos en familia y agradecidos al Señor por este sacramento. Comamos y bebamos. Y como dijo el Señor Jesús, hagámoslo en memoria de Él. Gloria a Dios, mis hermanos. Tengamos la oración de acción de gracias todos. Dios eterno y buen Padre celestial, te damos gracias por este santo sacramento en el que te has entregado a nosotros. Concédenos que podamos vivir en el mundo con el poder de tu Espíritu y entregarnos al servicio de nuestro prójimo. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cantemos el himno de envío, Sois la semilla. Sois la semilla que ha de crecer, sois estrella que ha de brillar. Sois levadura, sois manifestar, antorcha que debe alumbrar. Sois la mañana que vuelve a nacer, sois espiga que empieza a granar. Sois aguijón y caricia a la vez, testigos que voy a enviar. Id, amigas, por el mundo, anunciando el amor. Mensajeras de la vida, de la paz y el perdón. Sed amigos los testigos de mi resurrección. Y llevando mi presencia, con vosotros estoy. Sois una llama que ha de encender resplandores de fe y claridad. Sois los pastores que han de llevar al mundo por sendas de paz. Sois los amigos que quise escoger, sois palabra que intento esparcir. Sois reino nuevo que empieza a engendrar justicia, amor y verdad. Id, amigas, por el mundo, anunciando el amor. Mensajeras de la vida,
llevando mi presencia, con vosotros estoy. Amén, gloria a Dios. Pongámonos de pie para implorar la bendición del Señor. Amoroso Dios y Padre nuestro, tu palabra es palabra de vida. Hoy Jesús emite nuevamente esa palabra, ese verbo, esa acción, ábrete. Y se abrieron los oídos y la boca. Señor, que podamos nosotros abrir nuestra boca para proclamar el Evangelio a todos aquellos que nos rodean, a nuestros prójimos, y que podamos vivir tu palabra encarnada en nosotros y compartirla con los demás. Para esto, que la bendición Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, con cada una de nuestras familias aquí representadas, con todo el pueblo de Dios y la humanidad. Amén. Escuchemos el postludio y hemos terminado.